muy felices, que tuvieran una vida preciosa con todo lo que necesitaban, sin frío ni calor, sin batallar por el fruto de su trabajo. Ellos sembraban algo y salía, y era una bendición. El plan era que se amaran entre ellos, que amaran a sus hijos. El plan de Dios era que amaran a Dios también, que tuvieran una comunión familiar y que tuvieran una comunión con Dios. Era un plan precioso. Y sabes, sigue siendo el plan de Dios. Lo mejor es que podamos buscarlo en Dios. Tú puedes buscar tener lo que tenía Adán y Eva: prosperidad, salud. Puedes buscar prosperidad trabajando mucho, puedes buscar salud con buenos médicos, puedes buscar todo lo que tenían. Pero si buscas a Dios, encontrarás todo. Y era la única manera de realmente ser feliz. Todo esto se estropeó por una situación que se llama pecado. Cuando ellos pecaron, entró una maldad terrible en la tierra. La maldad no es algo que exista. La maldad es un vacío de Dios. Y cuando hay un vacío de Dios, se llena de diferentes cosas. Es por eso que hay muchas maneras de maldad. No una, sino muchas maneras de maldad. Y el hombre cada día inventa nuevas maneras de pecar, nuevas maneras de maldad que de alguna manera nos muestran esa tristeza, ¿verdad? El problema es que a veces como cristianos podemos tener una vida triste también. Podemos tener una vida alejada del diseño de Dios. No estoy hablando de predicando la prosperidad, estoy predicando de Cristo. Porque cuando traes a Cristo, no nada más prosperidad te llega. Cuando traes a Cristo llega todo lo que necesitas. Y entonces es un camino a la restauración total del plan de Dios. Estoy hablando del temor de Jehová. El temor de Jehová nos acerca a ese plan original de vida que es más hermoso que cualquier plan humano, porque es el plan de Dios, una vida hermosa con Dios. El temor de Jehová se ha dejado de predicar en muchos púlpitos por el temor de ofender. Son muy diferentes. No debes de tener temor a que alguien te critique por tu predicación, por tu creencia, por lo que crees. Más bien Dios nos va a ayudar para hacer luz en medio de la tierra. Si no somos luz en medio de la oscuridad, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si no somos sal en medio de la corrupción, no estamos haciendo nuestro trabajo. Así es de que ser diferente es ser cristiano. Es por eso que nosotros necesitamos entender y practicar lo que es el temor de Dios. En el mundo, temor de Dios es muerte, temor de Dios es un terror, y eso es producto del malentendido que tenemos y producto del pecado. Nosotros hemos pecado tanto que ahora creemos que Dios está en contra de nosotros, que viene para destruirnos. Y no, dice la palabra de Dios que Él no vino para condenarnos, Él vino para salvarnos. Dios quiere lo bueno. Y qué bueno que lo entiendas tú para que puedas compartir de Dios a otros y decirles eso. Porque para nosotros los que amamos a Cristo, ¿cuántos aman a Cristo? Para nosotros temer a Jehová es vida y paz. Necesitamos el temor de Dios. De hecho, la sabiduría, el sonido, cualquier sabiduría, la sabiduría es algo que viene por temer a Jehová, ¿verdad? Cuando yo temo a Jehová, activo una vida que yo no quiero fallarle, y entonces puedo estar más cerca de la voluntad de Dios. Proverbios es un libro que habla mucho del temor de Jehová y nos da consejos de vida, ¿no? Hoy quiero que nos pongamos de pie para leer Proverbios 1:7. Y si no tienes la NTV a la mano, puedes leer la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, porque es una definición del temor del Señor. Y dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana o tarde ya, porque nos das la oportunidad de alabarte, de juntarnos con nuestros hermanos como familia en ti. Y también, Señor,
de tener esta predicación, de tener una enseñanza, que te pedimos que quites todo error mío y que pueda ser una enseñanza que venga de ti a nuestros corazones y a nuestras vidas para que podamos vivir mejor y más apegados a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Cuando leemos Proverbios 1:7, definiendo el temor de Dios, liga muy de cerca la sabiduría y la disciplina. El temor de Jehová o del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios, la gente que no es inteligente, toda gente que no busca a Dios y que piensa que por sus medios puede vivir mejor, es catalogada como uno de estos necios. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Está ligada a la sabiduría y la disciplina. Entonces, como punto número 1, ¿qué es temer a Dios? Esa es la pregunta. Temer a Dios, el temor de Dios, que es malo para el mundo, es bueno y básico para nosotros. Necesitamos el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Temer a Dios es respetar a Dios. Respetarlo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Es muy fácil respetarlo en la iglesia. Aquí todos nos vemos muy bien disciplinados, muy bien portaditos, hablamos muy bonito, que Dios te bendiga. Y bueno, pero eso tiene que ser 24/7, ¿no? O sea, siempre en la vida, siempre temer a Dios quiere decir vivir con tanto respeto que yo tenga miedo de fallarle. Eso es el temor a Dios. No podemos ser buenos, no podemos ser cristianos si no tenemos temor a Dios. Dios es amor y Dios es misericordia. También es santo y también es justo, o sea, es justicia, ¿no? Pero muchos piensan que a veces cuando nos suceden cosas es la justicia de Dios. Ay, ¿por qué hice esto? Dios me está castigando. Ten cuidado, muchas veces es el resultado de lo que haces. Y Dios no te está castigando, sino que tú estás recibiendo la retribución de lo que hiciste. Como parte del amor, Dios no evita que nosotros tengamos ciertas disciplinas, que recibamos retribuciones por lo mal que vamos. La disciplina es una parte del amor de Dios. No siempre la ejerce Dios, como les digo, son cosas que a veces resultado de lo que hicimos. No digas estoy en la cárcel por causa del evangelio si te robaste algo. Simplemente estás donde debes de estar por lo que hiciste. Y así es muchas veces la retribución espiritualmente pasa. Y permite Dios la disciplina para que no nos perdamos. Eso es una expresión del amor de Dios, porque sin disciplina nada nos detendría de seguir en el camino malo que vamos. Cuando una mamá ve a su hijo que va caminando imagínate, hacia el freeway, pues ella lo va a agarrar de donde pueda, y si no puede más, pues a lo mejor lo estira de los cabellos, ¿no? Cualquiera que lo vea, que le tome un video, va a decir qué mala mamá. Pero una mala mamá sería alguien que no hace nada y va y deja que su hijo cruce la calle tan peligrosa, esperando obviamente una tragedia o un milagro, que no pase algo, ¿verdad? Sería un milagro. Entonces, Proverbios 1:7 dice de los necios que desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Por qué? Porque estas disciplinas no son restricciones. Ellos las ven como restricciones, pero en realidad son protecciones. Cuando nosotros pasamos por este entendimiento, podemos vivir más felices. Pero para nosotros tenemos que entender que el temor de Dios, el no cruzar la línea, el no quebrantar los mandamientos, es la seguridad, la vida y la paz que Dios nos quiere dar. Si nosotros quisiéramos expresarlo como una gráfica, como un dibujo, podríamos hablar de este dibujo. Imagínate una cerca que dice o que significan los mandamientos de Dios. Dentro de la cerca hay un lugar donde tienes todo para ser feliz, pero tú ves esa cerca y lo primero que dices es: odio estar preso, odio que me pongan límites, odio que yo tenga
que cumplir una restricción. Y eso es lo que vende el mundo. Nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes vivir como quieras, tú puedes tener el sexo que quieras o el género que quieras, puedes estar, si quieres ser un caballo o un perro o un árbol, puedes ser un árbol, ¿verdad? Yo he tratado de pensar, ¿qué pasaría si yo dijera, yo me siento una persona no pagadora de taxas? Y yo voy al IRS y digo, yo me catalogo como esto, ¿no? Es mi identidad. Entonces ustedes no me pueden cobrar taxas, ¿verdad? Se me hace que no funciona. Pero bueno, podría ser una idea, ¿no? Pero imagínate que digas, odio estar preso por esta cerca, voy a saltar. Y alguien te dice, o tú le dices, espérate, no es una cerca. Y esta persona salta y se encuentra del otro lado que había un precipicio. ¿Qué es la cerca? ¿Una restricción? No, es una protección. Proverbios 19:16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Dios te quiere seguro, en un lugar bendecido, pero nosotros muchas veces vemos esa seguridad. Bueno, nosotros no, ¿verdad? Pero otras personas del mundo ven esa seguridad y la confunden con disciplina, ¿no? Perdón, no, puede ser disciplina, claro que sí, pero la confunden con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es eso. Dios no ejerce su justicia. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, misericordia, donde Dios quiere bendecirte. No queremos ver la justicia de Dios, ni tenemos por qué verla, porque Dios es amor ahorita. Es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces, lejos de ser justicia de Dios, ¿qué es? Es el amor de Dios. Gracias a Dios que su tiempo de justicia no ha llegado. Y cuando llegue, nosotros vamos a estar en su presencia, en ese evento precioso que se llaman las bodas del Cordero. Tenemos que tener temor de Dios para estar calificados para entrar a las bodas. En el mismo capítulo 19 de Proverbios, en el versículo 23, unos versículos más adelante, dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. El temor de Jehová es para que tengas vida, no será visitado del mal. ¿Cuántas veces viene el mal a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro cuerpo, como enfermedad, a nuestra salud, a nuestra familia, como separaciones, como situaciones tristes? Y todo eso a veces es provocado porque nosotros nos salimos de temer a Jehová, nos salimos de los caminos de Dios, pero también el diablo se aprovecha de todo eso y lo magnifica, empieza a promover el mal. Y el diablo nos ataca a nosotros, a nuestra familia, para convertir nuestra vida en un infierno. Pero por el contrario, Dios no tiene ese plan. Dios tiene el plan de que seas feliz. Él nos quiere dar, dice Proverbios, vida y paz. ¿Cómo? A través de que entiendas el temor de Jehová y vivas en él. La fórmula para llegar a ellos no es otra sino temer a Jehová. ¿Cuándo? Siempre. Siempre estar cuidándote, siempre estar tratando de agradar a Dios, que tus pensamientos mismos sean gratos delante de Dios, como dice el salmista, que tú quieras que todo lo que tienes, que todo lo que eres, que todo lo que haces, que aún lo que piensas sea grato delante de Dios. Ese esfuerzo lo tienes que hacer tú y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo de vida. Todos los días tienes que prevenirte. Es como la mecánica preventiva, ¿no? Cuando yo cuido mi carro me dura más. Es como la medicina preventiva. Cuando yo me cuido mi salud, pues tal vez no voy a durar más de lo que tengo que durar. Pero qué bonito tener una calidad de vida hasta el final. Mi oración no es vivir para siempre y muchos años. Mi oración, Moni lo sabe, es que hasta el último día yo pueda valerme por mí mismo. Que pueda estar saludable. Porque si me voy mañana, feliz me voy. No, tampoco quiero ser eterno. Pero qué bueno poder tener esa salud. Y eso se consigue con prevenir. Así como previenes, así como la mecánica preventiva o la medicina preventiva, así es el temor de Dios. Espiritualmente es el equivalente, ¿no? Cuando tú tienes ese temor de Dios, no estamos hablando de miedo.
Estamos hablando de cuidarte, prevenir con prudencia para no fallar espiritualmente. Comer bien no me hace eterno, hacer ejercicio, cuidar mi salud, pero estaré saludable y con una calidad de vida mejor. Cambiar el aceite del carro, checarlo, cuidar cuando voy a salir las llantas y todo eso, pues tampoco me va a hacer mi carro eterno. Pero qué bonito poder algún día vender tu carro que todavía funciona para recuperar algo y cambiarlo por otro carro nuevo que también vas a cuidar, ¿no? Mientras dure, funcionará bien. Así es el temor de Jehová. Eso es prevenir. En cuanto a la vida espiritual, el temor de Jehová me centra en el camino de Dios. Me da la felicidad que yo necesito. Me da la prosperidad que no me va a alejar de Dios. Y en todo lo que hago, el temor de Jehová debe estar presente. Otra de las cosas, punto número 2, que hace el temor de Jehová, cambia mis gustos. Muchas veces para alguien ser cristiano es muy pesado. ¿Por qué? Pues porque no tienen temor de Dios. Es muy difícil dejar el baile, dejar de robar, ¿verdad? Hay gente que no se cubre la cara y anda por ahí en la noche viendo a ver qué agarra. No, simplemente están robando a la hora de negociar, a la hora de hacer un trabajo y no sé, hay muchas maneras de robar. Y dicen, no, pues para mí este es mi negocio, no puedo yo dejar de ganar, ¿verdad? Y están perdiendo, porque el temor de Jehová no puede ser burlado. Entonces, tienes que tener esa sabiduría que te va a traer disciplina y no es otra cosa que el temer a Jehová. Cuando tú temes a Dios, cambias tus gustos y al cambiar tus gustos, cambias tu pensamiento, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Cuando nosotros tenemos amor, el temor de Dios, o sea, tenemos tanto amor por Dios que no queremos perderlo y queremos hacerlo las cosas bien para agradarle. Entonces empiezas a aborrecer cosas. Dice Proverbios. Sigue Proverbios hablándonos del temor de Dios y dice el 8:13, el temor de Jehová es aborrecer 5 cosas. Aquí hay 5 cosas a aborrecer. Cuando yo tengo temor de Dios, empiezo a aborrecer, punto número 1, el mal. Número 2, la soberbia. Número 3, la arrogancia. Tú puedes decir, la soberbia se parece a la arrogancia. Bueno, sí, la definición la puedes buscar en el diccionario. Es un poquito diferente, se parecen, pero los arrogantes se creen mejores que los demás. Y ellos son los que tienen siempre la razón, los que están en su punto, los que sienten que son ellos y no hay nadie más. Todos son tontos alrededor de él. El arrogante es así, ¿no? Y el soberbio se parece, pero es el que está en su punto tan rígido que aunque se dé cuenta que está mal, en lugar de cambiar, ellos siguen en el punto, siguen igual. La soberbia es una forma desmedida de orgullo. Entonces se parece, pero hay cosas que aborreces cuando tú empiezas a temer a Dios, cuando tú empiezas a respetar a Dios y a cambiar tu vida para no fallarle, y es el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué es una boca perversa? Pues tanto una boca que dice palabras soeces como la que maldice, la que desea el mal para otros y lo profiere, o también alguien que siempre está murmurando, que siempre está hablando mal de los demás. Y dicho sea de paso, no nada más la boca perversa es la que hace mal, sino también el oído perverso. Entonces tú puedes decir, no, pues es que yo no participé de esa murmuración, yo nomás estaba escuchando. Pues es igual. Cuando escuchas y no haces nada, estás mal. Tienes que decirle a esa persona, no hables mal, te ves mal hablando mal. Hablas más mal de ti que el del que estás hablando cuando hablas mal. Entonces, otras cosas que dice Proverbios, dice otras 7 cosas para aborrecer en Proverbios. Están en el 6:16, empieza y dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, número 1, la lengua mentirosa, número 2, 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, los pies presurosos para correr al mal. Número 6,
el testigo falso que habla siempre mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas empiezan a cambiar cuando tú temes a Dios, cuando tú tienes temor por Dios, empiezas también a aborrecer esto. Tu vida está cambiando, tu vida empieza a cambiar sus gustos. Y si tú eres dócil, para eso se necesita humildad, vas a terminar cerca de Dios, porque el humilde está más cerca de Dios. El altivo, el soberbio, el orgulloso, Dios se aleja de esa persona. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, empiezas a recuperar, ¿no?, esa comunión que perdió Adán y Eva y que Dios quiere tener contigo ahora, que Dios te quiere dar. El diseño original de Dios está vigente ahorita y está vigente para ti, para todo el que tiene el temor de Jehová. ¿Dios aborrece al pecador? No, Dios aborrece el pecado. Pero sí empieza la palabra de Dios a decir que hay pecadores empedernidos que nunca pueden ser amados por Dios. Aunque Dios ama a la humanidad, el pecado no lo puede soportar. Y el pecador que no quiere cambiar es algo triste y peligroso. Por eso es un mensaje muy importante el temor de Dios, que tú quieras cambiar, que tú quieras tener una vida diferente. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Te acuerdas del necio? El necio que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el necio desprecia la sabiduría y la disciplina. ¿Quién? El necio. Es este insensato que dice Salmo 5:5. Ellos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Qué triste, ¿no? Que no pueda Dios convivir contigo porque tú tienes algo que necesitas quitarte, ¿no? Como cuando mi mamá le decía a mi hermano: báñate, ya hueles mal. Y dice: no es cierto, yo no huelo mal, es la mugre que se me pega. Entonces él creía que con eso se iba a salvar de que mamá lo mandara a bañar, ¿no? Pero no, o sea, es igual, o sea, el pecado no es el pecado, no tiene que estar en ti. Dios quiere que te quites el pecado para poder estar contigo, para prosperar, para vivir esa vida preciosa, para comprobar las buenas cosas agradables y perfectas, esa voluntad agradable y perfecta que Dios quiere darte, quiere que compruebes, quiere que tu vida sea feliz, ¿no? Entonces, para prosperar no solo es cumplir los principios, sino dar lugar a Dios apartándose del mal. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hay un camino muy fácil, pero el orgullo, el no entender que yo puedo dejar de pecar, que yo puedo cambiar mis gustos, me estorba para cambiar. Es tan fácil como confesar mi pecado y apartarme y empezar a vivir de otra manera diferente, ¿no? Ese va a alcanzar misericordia. Punto número 3, el temor de Dios me santifica. Hay que santificarse para poder prosperar. Las leyes humanas se pueden burlar, ¿no? Pero las de Dios son como las leyes físicas. Tú puedes decir: yo no creo en esta ley de Dios. Yo no creo que lo que Dios dice vaya a pasar. Es como el que dice: yo no creo en la gravedad, ¿verdad? Y cuando alguien te dice: yo no creo en la gravedad, invítalo a un 8º piso o un poquito más arriba y dile: pues si no crees, aviéntate. A ver, te vas a quedar suspendido en el aire, ¿verdad? Pero son leyes físicas que no se pueden burlar, ¿no? Alguien me decía: la Trinidad no viene en la Biblia. La palabra Trinidad no existe en toda la Biblia. Yo le dije: pues no existe en la Biblia tal vez, pero existe en todos lados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdad. Tú puedes decirme: el triángulo no viene en la Biblia, pero pues si tú agarras un jeep de esos 4x4 que andan en la arena y te vas por desde el Nilo hasta la pirámide de Giza a toda velocidad, cuando llegues ahí te vas a estrellar. Y no puedes decir: es que el triángulo no existe. Te vas a dar cuenta que sí. Así es de que así es, hay que
creer en las leyes de Dios. Son más verdaderas que la ley física de Newton. Aunque venga después Einstein y te diga, no todo es como dice Newton, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en las leyes de Dios, empezamos a cambiar. Empezamos nuestra vida a reflexionar en ella. Por ejemplo, el que toma la Santa Cena tiene que hacer una reflexión que cambia nuestra vida. En esa reflexión yo pienso quién es mi hermano, quién es mi hermana, quién es parte del cuerpo de Cristo. Y empiezo a saber que si alguien me hizo algún daño, tengo que perdonarlo. Y cuando yo perdono, yo suelto. Esa persona no es beneficiada en sí, sino el que se beneficia soy yo. Empieza a cambiar tu vida, tu corazón empieza a ser libre. La mecánica del temor de Dios en una vida cristiana es empezar a vivir realmente la palabra de Dios. La acción preventiva es revisar nuestro corazón y empiezan a salir tantas cosas que arreglar. El simple hecho de seguir una ordenanza del Señor, como toma la Santa Cena, como bautízate, el próximo 30 de este mes, al final del mes, es sábado, y vamos a tener bautizos, así es de que si no lo has hecho, bautízate para que empieces a comprobar que andar en los caminos de Dios y obedecer es una bendición. ¿Dónde van a ser los bautizos? Yo no sé, donde hay agua, pero ya veremos la hora y el lugar. Pero qué bonito poder nosotros entender que hay tantas cosas beneficiosas. Se van las enfermedades, se van los problemas, hay soluciones para todo. ¿Por qué? Porque está cerca de Dios. Cuando nosotros somos aborrecibles a Dios, no que Dios no nos ame, pero está el pecado en nosotros y no nos puede aceptar así. Entonces no hay quien nos ayude. No habrá médico que te cure. No habrá ninguna situación que puedas arreglar. ¿Por qué? Porque perdiste el temor de Jehová. Porque te dio igual los mandamientos de Dios. No seas así. Empieza a vivir esa vida que Dios quiere que tengas, ¿no? Entonces Salmo 36:1 dice: la iniquidad del impío, la maldad de la persona que no quiere estar con Dios, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando alguien, cristiano o no, sigue pecando, sigue en su rollo, sigue igual, entonces te puedes dar cuenta de que no hay temor de Dios. Ellos no quieren agradar a Dios, ellos quieren seguirse agradando, aunque hayan sido cristianos. Entonces, ¿cuál es la solución? Empieza a temer a Dios. Esa persona, dice el versículo 2, se lisonjea, como que presume en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Muchos están en su iniquidad y piensan que nunca van a ser descubiertos, que Dios, como no les hace nada, pues quiere decir que van bien. De alguna manera Dios dice para todos que no pequen, pero conmigo me ama tanto que a mí me da chance. Ese es un engaño. Eso no existe. Dice aquí que ellos piensan que la iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero el número 3 dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo. Quiere decir, se está volviendo loco. Y hacer el bien y de hacer el bien. Entonces el versículo 4 dice: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece, ama el mal. Entonces no te vuelvas abominable a Dios. Tenemos que salir de esa categoría. No importa si dices soy cristiano, tienes que vivir la vida cristiana en el temor de Dios. Salmo 10:3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Cómo es todo cambia cuando uno anda mal, ¿verdad? Pero Jesús empieza a decirte: santifícate, cambia, hazte de acuerdo a la voluntad de Dios, saca lo malo que hay en ti. Si tenemos a Dios, entonces Dios empieza a santificarnos, ¿no? Jesús estaba en Jerusalén, no vivía ahí, pero cuando iba, cuando menos 2, unos dicen que 3, 2 veces de las que fue a Jerusalén, Él entró al templo y sacó con una disciplina férrea a todos los que estaban vendiendo, negociando, haciendo mercadería de la casa de Dios. ¿Por qué? Pues porque la casa de Dios no es para eso, es una casa santa. Y entonces no tiene nada de malo hacer mercadería en el mercado, pero en la casa de Dios no.
Cuando el Señor Jesús llegaba, santificaba el templo. Si tú eres templo de Dios y el Señor Jesús está en tu corazón, tienes que permitir que santifique tu templo. La diferencia es que el templo de Jerusalén no tenía decisión propia. A ellos le entraban los mercaderes y todo y nadie defendía el templo de Dios. Pero tú tienes que guardar tu templo. Tú tienes que cuidar en santidad tu templo. Tú tienes que decir no a las cosas que Dios no quiere que tengas en tu templo. Al principio y al final de su ministerio, el Señor Jesús lo hizo. Literalmente con látigo sacó a aquellos cambistas que estaban en el templo, estafando a las personas que venían a adorar a Dios. Muchos no han dejado salir al materialismo del lugar santísimo, ¿no? Del lugar santo, en la presencia, en su alma. Ellos tienen los ojos llenos de codicia, de materialismo, de envidia. Cuando yo veo a alguien prosperar, en lugar de darme gusto, me da así, no sé qué, ¿por qué él tiene? Ni papeles tiene. ¿Ya? Un ejemplo, ¿verdad?, que puede pasar. No siempre pasa, ¿verdad? Y yo creo que aquí, no sé ni por qué hablo aquí de eso, creo que aquí no hay nadie así. Pero hay personas que no duermen por sus envidias, por sus cosas. Hay gente que quiere vivir como no puede. Y en lugar de comprar una casa, rentan un lugar. No digo que la renta es mala, si estás pagando renta, gloria a Dios. Pídele a Dios que pronto te dé una casa, pero pagar de más. ¿Cómo estás en las tarjetas de crédito? Hay gente que tiene las tarjetas de crédito, nada más paga los intereses, los pagos mínimos. Y eso es una cárcel. Y a veces resulta de querer vivir como no puedo, ¿no? Yo tengo una tarjeta de crédito. Cuando yo me hice pastor también me arrepentí de mis pecados otra vez. Ya era cristiano, pero como quiera me arrepentí. Pagué las tarjetas de crédito. Y tengo una tarjeta de crédito. Y me cuido de no comprar nada que no pueda pagar el día último o el día que me toca. Entonces soy muy mal cliente de los bancos porque no me cobran intereses, ¿verdad? Qué bueno poder vivir así, qué bueno que puedas ser libre de todo eso. Pero a veces por vivir como no puedo, por presunción, en otras iglesias aquí no pasa, por falta de humildad se encharcan en las tarjetas de crédito, ¿no? Encharcarse quiere decir una palabra griega, es para que digan que estudio, que tiene que ver con que ya no puedo salir porque estoy pagando los puros intereses y no me alcanza, ¿no? Entonces Romanos 13:8, hasta para eso hay versículos bíblicos. Dice, no debáis nada a nadie. Una vez fue alguien con el anciano y le dice, necesito que me preste dinero, anciano. ¿Cuánto necesitas? $300. Y dice, mira, te doy 50. Si no te estoy pidiendo regalado, pues ¿qué te pasa? Dice, bueno, pues ni modo. O sea, el anciano cuidando tener ese amigo para siempre, ¿verdad? Porque a veces le prestas y ya no es tu amigo. Entonces, yo le dije, anciano, me prestas $300. A ver si me decía, te doy 50, pero no me dijo. No me salió, ¿verdad? Pero qué bonito tener principios bíblicos tan claros. Y a veces le vas a caer gordo a la gente, pero tú vas a cuidar tu alma, tú vas a cuidarte tú. Dice la palabra de Dios, no debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es una deuda que nunca voy a poder pagar. El Señor Jesucristo me amó tanto que yo no puedo pagar ese amor con nada. Y cuando yo le digo, Señor Jesús, te amo, Él me dice, ama a tus enemigos también, ama a tu prójimo, ama a los de la iglesia, ama a las personas que no conocen a Cristo. Entonces, ese amor siempre lo voy a tener como deuda. Eso sí, eso lo vamos a deber porque el Señor nos amó tanto y lo que quiere es que amemos nosotros. Entonces, ese sí es una deuda que no está mal, porque yo la tengo y la debe tener todo aquel que recibió a Cristo en su corazón. No debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Entonces, voy a dar dos definiciones de temor a Jehová, basado en Proverbios 3:32 y en el 11:20. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Y Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Se parece, ¿no? Entonces, definición 1, el temor a Jehová es aborrecer lo malo. Temor a Jehová, ¿qué es? Aborrecer lo malo. Definición número 2, temor de Jehová es apartarse, abandonar, renunciar, dejar atrás, no volver a ver, no volver a recordar, no volver a querer ni a desear el pecado. Deja atrás el pecado. El Señor Jesús te perdonó los pecados. ¿Sabes qué dijo? Tus pecados los voy a echar al fondo del mar. Y nadie puede andar buceando en ese lugar. El diablo se quiere meter a bucear, ¿verdad? Las comadres chismosas también, ¿verdad? La persona que quiere recordar tus pecados está actuando en base a la acción del diablo, a lo que el diablo quiere. Pero ¿sabes qué? No importa qué pecados serán, no importa qué tan grandes serán, olvídate de ellos porque el Señor te perdonó. No arrastres más la culpa, ya olvídate de eso. El Señor, no hay un pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. La sangre de Cristo es más poderosa de eso. Y entonces es una bendición poder deleitarse en Dios, sabiendo que yo dejé atrás el pecado. No sigas pecando, no sigas en ese camino, no vale la pena. Vas a perder lo más precioso que tienes, que es un plan de vida precioso que Dios te quiere dar. Entonces, el que no esté dispuesto a hacer eso, ¿cuáles son las dos definiciones? Temor de Jehová es aborrecer lo malo y temor de Jehová es dejar atrás el pecado. El que no esté dispuesto a hacer eso, ahórrese sus esfuerzos. Ya no digas que eres cristiano. Vive la vida loca, vive la vida feliz, como dijo la hermana Lupita. Dale vuelo porque allá no vas a poder, ¿verdad? Cuando estés en el infierno va a hacer mucho calor. Qué triste, ¿no? Qué bueno que la hermana Lupita no le tocó predicar hoy, pero es cierto. No es una predicación para ustedes, por eso no les digo a ustedes que le den vuelo, pero una vez oí decir eso a la hermana Lupita, dije, híjole, qué verdad tan más dura, ¿verdad? Gloria a Dios por la hermana Lupita. Hoy no hablamos de Susano. El que no esté dispuesto a dejar atrás el pecado, a aborrecer el mal, el que tiene más placer en deleitarse a sí mismo que deleitar a Dios, no puede pensar que va a ser un buen cristiano. A lo mejor ni cristiano es. No tengas miedo, pero ten temor de Dios. Cuando tú tienes miedo a algo, estás mal. Pero cuando tú tienes temor a Dios, no tienes por qué temer nada. Dice, no temáis ni siquiera al que te puede matar, al que te puede perseguir en la carretera Laredo, al que te puede, no sé. No tengas miedo a nada. ¿Qué puede pasar? Que te maten y ves al Señor. Ten miedo a aquel que puede destruir tu alma, tu cuerpo en el infierno. Él es nada más el Señor. El diablo no te puede hacer nada, está vencido. Entonces, ¿el miedo qué es? El miedo es falta de fe. Dice la palabra de Dios que todo lo que no es de fe es pecado. Por eso también el miedo entra ahí. La rebeldía, la amargura, todas esas son actitudes contrarias al temor de Dios. Job, dice la palabra de Dios que Dios hablaba bien de Job. Dice Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Pero parece que no solo temía a Dios, sino también tenía otros temores. Dice el 3:25, que Job decía, Job 3:25, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Temía perder a sus hijos, temía perder lo que tenía, temía perder, parece que no temía perder a su esposa, pero sí temía otras cosas. La esposa se la dejó ahí, dicen que, o sea, la doctrina extracurricular que no es de la palabra de Dios dice
que alguien le dijo al diablo, no te dieron chance de atormentarlo, mátale a su esposa, y que el diablo dice, yo sé cómo atormentar a la gente, tú déjame. Pero es que la esposa de Job no era como ninguna de nuestras esposas, ¿verdad que no? De las que están aquí. Pero bueno, ¿por qué Job sufría tanto? Pues Dios estaba enseñándole cosas. Un día dijo, al final de la prueba dijo, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Perdí el temor que tenía y ahora creo en ti, Señor. Creo en que tú eres un Dios que tiene control sobre toda situación. Todo lo que no es de fe es pecado. Este temor es una ausencia de fe. Si tú tienes temor a algo, no temas. Empieza a confiar en Dios. Y cuando tú conozcas a Dios, qué bueno que lo hagas antes de que pases por una lección como la de Job. Que Dios nos libre de estar en esta lección. De hecho, Dios nos va a librar de toda prueba con la que no podamos. Así es de que no tengas ni temor de las pruebas. Si tienes una prueba, Dios te va a ayudar para pasarla con excelente. Dios santificó y cambió el temor de Dios por una vida preciosa, por una vida plena donde podía gozar de su familia y podía tener toda la prosperidad que Dios le quiso dar. Una vida plena y feliz. Siempre está más cerca de Dios cuando confías en Dios, cuando conoces a Dios. Y solamente podemos conocer a Dios cuando yo temo a Dios, cuando yo no quiero fallarle. Entonces, otra de las cosas muy diferentes de Job, o sea, muy diferente a Job, fue el Señor Jesús, ¿no? Cuando todos temían, el Señor Jesús estaba confiado. Se estaba volteando el barco, se estaba llenando de agua, iban en medio del mar, estaba profundo, nos vamos a ahogar, perecemos, y el Señor bien dormido, tranquilo. Tenía el sueño pesado porque me imagino que trabajaba mucho y se desvelaba mucho orando por estos discípulos y por los que iban a creer, o sea, por ti y por mí. Así oraba el Señor. Y él en medio de la tempestad estaba dormidito como un bebé, mientras los discípulos se les acababa el mundo. Señor, despierta que perecemos. Ay, no, si te han levantado cuando tienes un sueño profundo, ¿no? El Señor Jesús, ay, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Ustedes pues reprendan y ya, ¿no? Se para el Señor, reprende la tempestad y ya. El temor es un pecado grave. Y no temer a Dios es el asunto, o no confiar en Dios es el problema. Pero no lo vemos así. El adulterio, la fornicación, todos esos pecados es muy fácil, el homicidio, ¿no? Pero ahí está la falta de fe, también el temor. La rebeldía es algo terrible. Es un imán para los demonios. La rebeldía, Job se confesó con Dios, fíjate en el versículo 7:21, Job 7:21, dice, ¿y por qué no quitas de mí? ¿Por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. O sea, la amargura que tenía Job le quita la protección, ese escudo de Dios, dice el 10:1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, ¿verdad? Entonces Job ya estaba casi suicidándose. Si tenemos esta actitud de amargura, de queja, de rebelión, ¿no? Entonces no tendremos la protección de Dios. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos, de todo mundo y los cuida. ¿Así dice? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el Salmo? Ah, no, era acá. Ahí anda el viejillo todavía cantando. Bueno, ¿cómo dice? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bueno, no de todos. No te apures, al cabo el ángel de Jehová acampa alrededor de ti. Cuidado. De los que le temen y a ellos los defiende. Entonces no debemos ir en contra de nuestra misma protección. Hablando de la cerca, todo se relaciona. Cree en Dios, no temas nada más que a Dios. Empieza a santificarte.
y vas a cubrir, vas a tener esa cerca no para que te restrinja a ti, sino también para que te proteja a ti, ¿no? Es una bendición poder vivir dentro del temor de Dios, entenderlo y estar feliz, sabiendo que no son restricciones, sino que son bendiciones, que es una protección de Dios. Eclesiastés 10:8, en la versión Dios habla hoy, dice: el que hace el hoyo, en él se cae. El que rompe el muro, la serpiente lo muerde. El antídoto contra la mordedura de la serpiente está en 1 Juan 1:9. Si tú pecaste, ya olvídate, ya no estás en el temor de Dios. Estás desahuciado, ya no hay nada que hacer. No, tampoco. Que no te diga el diablo mentiras. Si tú pecaste, confiesa tu pecado. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pero eso no lo vemos cuando no entendemos el amor de Dios. Y empezamos a pensar: yo pequé, ya no tengo remedio, ya mejor ni voy a la iglesia, ya mejor no busco a Dios porque yo he pecado. No, esa novela no existe en la presencia de Dios. A lo mejor en las novelas de Netflix puede ser, pero Dios te quiere decir: no hay pecado que no pueda ser perdonado. Simplemente si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Aunque nosotros no hayamos sido fieles, Él sigue siendo fiel. Y Él es justo para perdonar tu pecado. No porque tú te lo merezcas, sino porque Cristo murió por Él. Porque la sangre preciosa, tan valiosa de Cristo, sigue haciendo efecto en nosotros. Entonces no te quedes con el pecado. Si confiesas tu pecado, te quita el Señor y te limpia de toda maldad a través de la sangre de Cristo cuando vienes y lo confiesas. Pero hay que confesar, hay que reconocer, hay que arrepentirse y hay que caminar en dirección opuesta. Así que el momento del placer puede significarte una eternidad de tristeza y dolor. Por un momento de placer echas a perder toda tu vida. Pero por un momento de estar siempre en la presencia de Dios, siempre vas a tener esa bendición de estar con Dios. No es que puedas o que quieras, es que Dios te ha bendecido, es que Dios te ha mostrado un camino y ya está abierto. Nada más de caminarlo, así que no peques más. Como le dijeron a aquel que estaba pecando, dice: no peques más para que no te venga algo peor. Hay gente que está en pecado y sigue ahí y pues va a la ruina. Pero cuando yo dejo de pecar, no es para Dios. Contigo y sin ti, conmigo y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Cuando yo dejo de pecar, la bendición es para mí. ¿Quieres traducir la bendición en otra palabra más fácil? La felicidad es para mí. Happiness es como una manera de decir la bendición de Dios. Yo quiero hacerte feliz, yo quiero que vivas feliz, yo quiero bendecirte. Es lo que Dios te está diciendo. ¿Esto para quién es? Ser santo, ¿para quién es? Es para mí, no es para Dios. El beneficio es para mí. Dios sigue conmigo cuando yo estoy con Él. Así que teme a Jehová, cambia tu vida por temor a Él, no a otra cosa, y por amor a ti. 1 Pedro 2:16 dice: como libres, pero no como los que no tienen, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. ¿No? ¿Verdad, hermana Jaylin? ¿Tenemos la libertad? Sí, pero no para hacer lo que queramos. Qué bendición de sermones. Dice: como libres, dice 1 Pedro 2:16, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Como siervos de Dios, honrad a Dios, ama a los que tienes como hermanos, teme a Dios y honra al Rey. Es que Biden es un corrupto y su hijo está peor. Pues ora por él, te necesita tu oración, no que nos desgracie más.
Te lo traduzco al mexicano de español. Ora por AMLO. Ora por... Ya sé que no quieres que diga, ora por Maduro. Por amor a Venezuela, no por amor a él. Oren cada quien por sus países, pero oren por Estados Unidos. Aquí estamos, aquí nos trajo el Señor. Oremos por este país. Dios nos va a bendecir. Y punto número 4 y último, andemos en el temor de Dios, limpios. Te hablaba hace rato del pecado que para Dios como que le huele mal, como la mugre que se nos pega. Pues no es mío, pero hay que bañarse. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 7, y muchas veces lo tomamos como mantra, ¿no? Casi que yo pasé por algo y digo, ay, me limpio de contaminación de carne y de espíritu. Como si fuera una mantra que se repite. Pero no, es una oración que tiene que tener un respaldo. Y fíjate cómo dice el versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, un plan de Dios maravilloso, una vida maravillosa que no te puedes perder, algo precioso que Dios te quiere dar, la vida que cualquiera pudiera soñar, puesto que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. No termina en limpiémonos. Haz la oración, dile, yo me limpio en el nombre de Jesús de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero saliendo de aquí, vive tu vida perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Límpiate. Contaminación de carne y de espíritu, te vas. Pero yo voy a vivir santo. Pero yo no voy a caer en eso. No es solo declararlo, sino es la acción de andar en el temor de Dios cuando funciona. Ponte de pie ahí donde estás. Y dile, Señor Jesús, tú eres el Rey Jesús. Y yo debo ser como un rey porque tú eres Rey de Reyes. Y tú nos hiciste un pueblo santo. Tú nos hiciste un linaje precioso de reyes y de sacerdotes para ti. Dice tu palabra en Deuteronomio 17:18 que cuando el rey se sentaba en su trono, cuando nosotros estemos en nuestra capacidad de decidir cualquier cosa, de vivir como nosotros queramos, dice, entonces escribirá para sí un libro que es exactamente una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que aprenda a guardar todas sus palabras, para que guarde las palabras de la ley y los estatutos los ponga por obra. Señor, queremos ser esos reyes que tienen la capacidad de escribir con nuestros actos un libro exactamente igual a tus mandamientos, que con nuestra vida podamos tener ese temor que no solamente se aprende, pero que también enseñamos a otros, que seamos un testimonio de vida enseñando a muchos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, no porque hayan leído tu palabra, sino porque nos conocieron, porque conozcan nuestra vida, Señor. No ser religiosos, no ser santurrones, simplemente ser felices en ti, amarte a ti, vivir para ti, hacer las cosas, Señor, que te agradan a ti. Tu palabra dice en el Salmo 34:11: venid, hijos, oídme el temor de Jehová y os enseñaré. Porque, Señor, ese temor tú lo compartes con nosotros para hacernos crecer, para hacernos como tu Hijo, Señor, del cual dijiste, Señor, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y así hará entender diligente en el temor de Jehová y no juzgará según su vista. Padre, ayúdanos, Padre, a ser como tú, a caminar en santidad,
Tú hiciste tu parte ya, Señor, y compartiste con nosotros al Espíritu Santo, a Jesucristo. Te extendiste dando a tu Hijo, Padre. Ahora queremos hacer nuestra parte. Ayúdanos a santificarnos en ti, Señor, a tener ese temor de Jehová que nos limpia de contaminación de carne y de espíritu. Que cuando tenemos ese anhelo, Señor, somos como la novia que está al pendiente del teléfono, checando las redes sociales de lo que escribe su amado. Así queremos estar abriendo la palabra de Dios, interesados en lo que dice nuestro amado, en cada post que pones de cada versículo de la Biblia. Aprender de ti, Señor, estar al pendiente de lo que me dices, no estar ni un segundo, Señor, separado de tu palabra, Señor, y que esa palabra con gran respeto pueda ser tomada por nosotros como nuestra ley, como nuestra constitución. Honrar, Señor, esa palabra y hacer la vida en nosotros, temiéndote siempre y haciendo tu voluntad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentra. Los que están lejos y viajando, Señor, bendice la iglesia de Houston y prospérala. Bendice, Señor, al anciano Edwin allá en Guatemala. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, de los que están lejos, Padre, los que nos están viendo por la transmisión. Bendice su casa, bendice su familia. Bendice, Señor, a tu iglesia, Señor, aquí también. Dales de lo mejor del trigo, de la leche y de la miel, y que puedan ser prosperados, Señor, porque ellos te buscan a ti, porque son humildes para cambiar sus vidas y porque quieren agradarte en todo. Que los dichos de nuestra boca, los pensamientos de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Ayúdanos a vivir en tu temor y así, Señor, poder cumplir con tu voluntad y tener un propósito precioso de vida para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.